En Zacatecas hay un ataque a una prisión estatal en 2021, donde 16 personas murieron y 13 presos escaparon, mientras el gobierno tardó horas en dar información pública sobre lo que ocurría en un penal a 12 kilómetros de la capital. Hay municipios del norte del estado donde comunidades enteras abandonaron sus casas porque organizaciones criminales les dieron un plazo para irse y todos sabían que el plazo era real. Y hay una guerra entre dos cárteles que en menos de 4 años convirtió al estado que tiene la arquitectura colonial más hermosa de todo el Bajío en uno de los más peligrosos de México, sin que nadie en el gobierno federal ni estatal pudiera o quisiera explicar exactamente cómo ocurrió tan rápido. Empezamos en el número 13. En Zacatecas. La plata que hizo rico al mundo también hizo posible todo lo que viene después. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Éjele. Zacatecas es el estado que en el guión de los lugares extraños y desconocidos de esta serie describimos como el origen de la economía global moderna. La plata de sus minas financió el primer sistema de comercio verdaderamente planetario en el siglo XVI. En este guión describimos el mismo estado desde el costo humano de ese sistema y desde lo que sucedió 5 siglos después, cuando una forma distinta de economía ilegal vino a reclamar el mismo territorio. Los dos mundos comparten más de lo que parece. En ambos, el recurso está en el suelo de Zacatecas, el beneficio sale hacia afuera, y el precio lo pagan los que viven ahí. Empezamos en el número 13, los fantasmas de las minas y la dama de negro. Los trabajadores de las minas de plata de Zacatecas, que desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, descendieron por los tiros de los pozos con velas de cebo como única iluminación, desarrollaron un sistema de creencias sobre los seres que habitan las entrañas de la tierra que los folcloristas de la Universidad Autónoma de Zacatecas han documentado con detalle durante décadas. La figura central de ese sistema es el diablo de la mina, un ser que cuida las vetas de mineral y que puede concedérselas a los mineros que le ofrecen el pago correcto o quitárselas si los trabajadores no cumplen sus compromisos con él. Algunas versiones dicen que el pago que el diablo acepta incluye la vida de un compañero de trabajo, lo que explica cómo los mineros del pasado interpretaban los accidentes que mataban a uno y perdonaban a los que estaban junto a él. El diablo había cobrado su parte. Pero la figura más inquietante de la mitología minera zacatecana no es el diablo sino la dama de negro, una mujer vestida de luto que aparece en las galerías interiores de las minas, siempre en silencio, siempre mirando a los trabajadores sin hablarles. La tradición dice que su aparición no es casual. La dama de negro se muestra a los mineros que van a morir en un accidente antes de que el accidente ocurra. No avisa para que puedan escapar. Avisa para que sepan lo que viene. Es el presagio, no la advertencia. Los trabajadores de la mina El Edén, hoy convertida en atracción turística con discoteca incorporada en sus galerías, todavía refieren sus propias versiones del avistamiento cuando se les pregunta en privado. La música electrónica rebota en los mismos muros donde los mineros del siglo XVIII juraban ver a la mujer de negro. Nadie ha podido explicar si la figura en la mina era una alucinación por intoxicación de gases, una construcción psicológica colectiva para procesar el riesgo permanente, o algo que los propios trabajadores conocían mejor que cualquier investigador externo. Número 12. La Guerra Chichimeca y la primera eliminación de un pueblo. Cuando los españoles descubrieron la plata de Zacatecas, en 1546, el territorio donde iban a construir sus minas y sus caminos reales estaba habitado por varios grupos de pueblos seminómadas, los zacatecos, los guachichiles, los pames y otros que los españoles agruparon bajo el nombre genérico de chichimecos.
No eran pueblos que pudieran ser conquistados con la misma estrategia que funcionó contra los mexicas. No tenían ciudades que tomar ni un tlatoani que deponer. Vivían en grupos móviles, conocían el terreno mejor que cualquier ejército invasor, y se negaron sistemáticamente a reducirse a misiones y encomiendas. La guerra chichimeca duró 40 años, de 1550 a 1590. Fue la guerra más larga y más costosa que España libró en el continente americano. Los chichimecos atacaron los convoyes de plata en el Camino Real con tácticas de guerrilla que los analistas militares del siglo XX describirían como sorprendentemente modernas. Emboscadas en los cañones, ataques nocturnos, retiradas antes de que el enemigo pudiera consolidar posición. El ejército español no podía derrotarlos en campo abierto. Eventualmente, el gobierno virreinal recurrió a la estrategia que funcionó: paz por compra. Se pagó a los líderes chichimecos para que dejaran de combatir, se instalaron misiones con provisiones de alimentos y se trajo a grupos de tlaxcaltecas aliados para que se establecieran en el norte como barrera entre los colonizadores y los grupos no reducidos. Para el año 1600, los zacatecos habían prácticamente desaparecido como pueblo diferenciado. El estado lleva su nombre. Número 11. La Mita y los que murieron bajo tierra. El sistema de trabajo en las minas de plata de Zacatecas fue, en sus primeras décadas, literalmente esclavista. Los trabajadores eran africanos esclavizados traídos por el puerto de Veracruz, o indígenas capturados en las guerras chichimecas que el gobierno colonial vendía como esclavos de guerra. Cuando la presión de las órdenes religiosas y de algunas autoridades civiles fue reduciendo el esclavismo formal, el sistema se transformó en trabajo forzado mediante la mita y en peonaje por deuda, que producía los mismos resultados prácticos con diferente nombre. Las condiciones en los pozos eran mortíferas. Los tiros verticales de las minas de Zacatecas descendían en algunos casos más de 100 metros. Los trabajadores bajaban por escaleras de madera o por cuerdas, con una vela en la mano, y trabajaban en cavidades donde la temperatura podía superar los 40 grados por el calor geotérmico, donde la ventilación era insuficiente para el número de trabajadores y de velas encendidas, y donde un derrumbe parcial, una inundación o una acumulación de gases podía matar a decenas de personas sin posibilidad de rescate. Los cuerpos de los trabajadores que morían en los pozos más profundos frecuentemente no eran rescatados porque la operación de rescate ponía en riesgo a los rescatistas. Los administradores coloniales calculaban el costo del rescate contra el costo de simplemente tapar el pozo y contratar nuevos trabajadores. Los registros coloniales del siglo XVI y XVII muestran que la rotación de mano de obra en las minas de Zacatecas era tan alta que los cronistas de la época llegaron a calcular cuántos trabajadores consumía cada mina por año, usando el verbo consumir con la misma naturalidad con que hoy se usa para describir materias primas. El templo de Santo Domingo en la ciudad de Zacatecas, cuya fachada es uno de los más extraordinarios ejemplos del barroco churrigueresco de América, fue construido con el producto de ese trabajo y de esas vidas. No hay ningún monumento en su interior que recuerde a quienes lo financiaron muriendo en los pozos. Número 10. Los túneles bajo la ciudad y lo que contienen. La ciudad de Zacatecas está construida sobre una red de túneles mineros que se extiende por kilómetros en distintas direcciones bajo las calles del centro histórico y los barrios circundantes. Los túneles que están cartografiados, como los que se pueden visitar en la mina El Edén, son solo una fracción del sistema completo. Los estudios geológicos del INEGI y del Servicio Geológico Mexicano han identificado cavidades y galerías no mapeadas bajo amplias zonas de la ciudad, cuya extensión y estado exactos no están completamente documentados. La historia de los túneles de Zacatecas tiene capas que van más allá de la minería colonial. Durante el siglo XIX, los túneles fueron usados como refugios
y como rutas de escape durante distintos momentos de conflicto político y militar. Hay relatos de la Guerra de Reforma y de la Intervención Francesa, que describen grupos usando las galerías subterráneas para moverse dentro de la ciudad sin ser vistos. Hay historias de la Revolución que documentan lo mismo. Y hay historias que los residentes de las zonas antiguas transmiten sobre accesos a los túneles en sótanos de casas, sobre ruidos que vienen del subsuelo en ciertas épocas del año, sobre temperaturas extrañas en ciertas habitaciones de ciertos edificios del centro histórico, y sobre objetos que han aparecido en las galerías accesibles que nadie ha podido identificar con certeza como de origen colonial o posterior. Los espeleólogos del INAH que han trabajado en los túneles de Zacatecas registraron en un estudio de los años 90 que el sistema completo es significativamente más extenso de lo que las cartografías disponibles mostraban. El subsuelo de Zacatecas es un archivo en 3 dimensiones, que lleva 500 años acumulando lo que la gente pone debajo de la tierra cuando no quiere que se vea desde arriba. Esto apenas empieza. Entre más subimos en esta lista, más reciente se vuelve el terror. Número 9. La batalla de Zacatecas y el día más sangriento de la Revolución. El 23 de junio de 1914, la División del Norte de Pancho Villa, con aproximadamente 23,000 hombres y 140 piezas de artillería, atacó la ciudad de Zacatecas, donde el ejército federal del gobierno de Victoriano Huerta tenía una guarnición de aproximadamente 12,000 soldados. La batalla comenzó de madrugada, con movimientos de posición, y alcanzó su punto más intenso entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Villa había apostado a un ataque simultáneo desde múltiples frentes, usando su superioridad numérica y artillera para evitar que los federales pudieran concentrar su defensa en un solo punto. En esas pocas horas, más de 7,000 personas murieron, la mayor parte soldados federales, pero también combatientes villistas y civiles atrapados en el fuego cruzado. Los heridos que no pudieron ser evacuados antes de la entrada de las tropas villistas corrieron peores suertes en varios casos documentados. La ciudad quedó en ruinas parciales, edificios derrumbados, calles con cadáveres, la catedral con sus torres dañadas por la artillería. Las calles del centro histórico de Zacatecas, hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, fueron el escenario de combates casa por casa, que dejaron marcas en fachadas que en algunos edificios todavía son visibles, si uno sabe qué buscar. Después de la batalla, los soldados de la División del Norte ejecutaron a cientos de prisioneros federales que habían rendido sus armas. No hubo juicio ni proceso. Eran prisioneros de una guerra que no reconocía ninguna convención de Ginebra. La batalla de Zacatecas fue el golpe que desmoronó al gobierno de Huerta. Un mes después, Huerta renunció y huyó del país. La ciudad de Zacatecas pagó ese precio con sus muertos y con sus piedras. Los edificios que sobrevivieron son los que los turistas fotografían hoy. Número 8. Los cuerpos en los puentes y el narcomensaje permanente. A partir de 2020, la práctica de colgar cuerpos de los puentes peatonales o vehiculares de Zacatecas con mensajes de los grupos criminales que se disputaban el territorio se convirtió en una de las imágenes que definieron la nueva violencia del Estado. La práctica, conocida como colgar colgados, no es exclusiva de Zacatecas. Fue usada por distintas organizaciones criminales en Guerrero, Tamaulipas y otros estados en distintos periodos. Pero en Zacatecas, entre 2020 y 2022, la frecuencia de los hallazgos de cuerpos en puntos visibles de la infraestructura vial alcanzó una regularidad que los residentes y los conductores de las principales carreteras del estado describían como parte del paisaje cotidiano. En enero de 2021, 19 cuerpos fueron encontrados en el límite entre Zacatecas y Jalisco, algunos de ellos colgados de un puente, con un mensaje atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación.
El hallazgo fue cubierto internacionalmente y colocó a Zacatecas en el centro de los reportes sobre la expansión del SOJNG hacia el norte del país. La comunicación por medio de cuerpos expuestos públicamente tiene una lógica específica que los sociólogos del crimen organizado, como Luis Astorga y Héctor Aguilar Camín, han analizado con detalle. No es solo violencia, es información dirigida a múltiples audiencias simultáneamente. Para los rivales del cártel, es una advertencia sobre las consecuencias de operar en ese territorio. Para la población civil, es una señal de quién controla ese espacio. Para el Estado, es una demostración de que no controla ese espacio. Y para los propios miembros de la organización, es una reafirmación de poder y de impunidad. El mensaje que acompaña al cuerpo le dice a la población qué organizaciones controlan ese territorio y qué consecuencias tiene trabajar para las rivales. Es propaganda de guerra ejecutada con seres humanos, y la autopista entre Zacatecas y el norte fue durante años uno de sus tableros principales. Si este recorrido ya te está pesando, quédate, porque lo que sigue es lo más reciente y lo más sistemático. Número 7. El ataque al Cerezo y la prisión que no pudo contener lo que tenía adentro. El 4 de junio de 2021, alrededor de las 4 de la madrugada, un convoy de vehículos con hombres armados llegó al Centro de Reinserción Social de Zacatecas, el penal estatal ubicado en las afueras de la ciudad. El ataque duró varios minutos. Cuando terminó, 16 personas habían muerto dentro del penal y 13 prisioneros habían escapado. La investigación que siguió estableció que el ataque fue coordinado desde afuera y adentro del penal simultáneamente, lo que implicaba que las organizaciones criminales que lo ejecutaron tenían comunicación con presos dentro del Cerezo. Los 13 evadidos incluían presuntos líderes o integrantes del Cártel del Noreste, lo que sugería que el ataque tenía como objetivo tanto eliminar a rivales dentro del penal como rescatar a los propios. El gobierno estatal de Zacatecas tardó horas en emitir información oficial sobre lo ocurrido, durante las cuales los medios locales cubrieron el evento con la información que podían conseguir de fuentes independientes. Una prisión estatal fue atacada con armas pesadas a 12 kilómetros de la capital. 16 personas murieron, y la reacción institucional fue la del gobierno de un estado que no controlaba su propio territorio. Número 6. Los desplazados del norte de Zacatecas y los pueblos que se vaciaron. A partir de 2019, y con mayor intensidad en 2020 y 2021, comunidades de los municipios del norte de Zacatecas, incluyendo Valparaíso, Zainalto, Juan Aldama y Miguel Auza, comenzaron a experimentar lo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registra como desplazamiento forzado. Familias que recibieron avisos de grupos armados diciéndoles que tenían un número determinado de días para abandonar sus hogares y sus tierras. Los avisos no eran amenazas vacías. Las familias que no obedecían en los plazos establecidos sufrían consecuencias que las comunidades de los alrededores podían ver y escuchar. Para finales de 2021, algunos municipios del norte de Zacatecas habían perdido una fracción significativa de su población habitual, con familias desplazadas que se instalaban en la ciudad de Zacatecas, en Guadalajara o en el norte del país. Los ranchos y las tierras agrícolas que dejaban atrás eran tomados por los grupos que los habían expulsado para usarlos como puntos de control territorial, o simplemente permanecían vacíos, con los animales sin cuidar y las cosechas sin recoger, con puertas abiertas y patios donde el pasto crecía sin que nadie lo cortara. Las carreteras del norte de Zacatecas, en ese periodo, eran usadas por los conductores locales, con una prudencia específica para los horarios y los tramos. De noche, ciertos caminos secundarios simplemente no se transitaban. La decisión de a qué hora circular por qué camino era información local
que los habitantes conocían y que ningún GPS podía proveer. Número 5. Los ataques a la policía de Zacatecas y la institución que no aguantó. Entre 2020 y 2022, la Policía Estatal de Zacatecas fue objeto de múltiples ataques armados que en algunos casos resultaron en la muerte de varios elementos simultáneamente. La naturaleza de esos ataques, con el uso de vehículos blindados artesanalmente y armamento de guerra, sugería que los grupos que los ejecutaban habían tenido acceso a inteligencia sobre los movimientos de las patrullas estatales, lo que abría preguntas sobre la infiltración de las propias instituciones. El gobernador David Monreal, quien asumió en 2021 en el momento de mayor intensidad de la violencia, heredó un cuerpo policial que en varios municipios operaba con efectivos reducidos porque los elementos habían renunciado, pedido traslados o simplemente dejado de presentarse. En algunos de los municipios más afectados, la presencia policial prácticamente desapareció en ciertos horarios, dejando a las comunidades sin respuesta institucional a la violencia que padecían. El gobierno federal envió refuerzos de la Guardia Nacional en distintos momentos, con resultados que las organizaciones de derechos humanos y los propios residentes de los municipios afectados calificaron como insuficientes. Compártelo con alguien que piense que Zacatecas es solo el centro histórico y las callejoneadas, porque el estado donde empezó la economía global también tiene su propia versión de los últimos 15 años de México. Número 4. Fresnillo, y la ciudad más peligrosa de un estado peligroso. Fresnillo, la segunda ciudad más grande de Zacatecas con aproximadamente 250,000 personas, fue incluida durante varios años consecutivos en los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, entre las 50 ciudades más violentas del mundo, con tasas de homicidio que en los peores años de la última década superaron los 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una cifra que en comparación internacional corresponde a zonas de conflicto armado, declarado. Fresnillo es una ciudad minera con historia propia. Sus minas de plata operan desde el período colonial y todavía producen. La empresa de minería de plata que opera las minas principales, First Majestic Silver, es canadiense. El mineral sigue saliendo del suelo de Fresnillo hacia los mercados internacionales. Es también un nodo de conexión de las carreteras que unen el centro con el norte del país, lo que la convierte en punto estratégico para las rutas de tráfico de drogas. La combinación de ese valor económico logístico con la presión de dos organizaciones criminales disputándose el control produjo una violencia que afectó de manera particularmente aguda a los barrios periféricos de la ciudad, donde la presencia institucional era menor y donde los grupos criminales podían operar con menos resistencia. Las familias de clase media y alta de Fresnillo, que tenían los medios para mudarse, lo hicieron, algunos a la ciudad de Zacatecas, otros directamente a los Estados Unidos. Las que no tenían esa opción se quedaron y se adaptaron con la misma racionalidad pragmática que describe la sociología del riesgo. Cuando la violencia es el ambiente, la violencia se convierte en el punto de referencia desde el que se evalúan todas las demás decisiones. Número 3. La guerra del CNG y el CDN, o cómo se destruye un estado en 4 años. El Cártel del Noreste, heredero de los Zetas en el noreste de México, tenía presencia histórica en Zacatecas y consideraba el estado parte de su zona de influencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a expandirse hacia el norte y el centro-norte de México alrededor de 2018-2019, y Zacatecas estaba en su camino de expansión. Cuando los dos grupos se encontraron en el territorio zacatecano, la guerra que siguió fue de las más intensas que México ha visto en territorio no fronterizo. La estrategia del CJNG en Zacatecas incluyó el uso de grupos de choque, equipados con vehículos blindados artesanalmente, conocidos como
monstruos o rhinos, y armamento de guerra que atacaban posiciones del CDN, comunidades que consideraban en su territorio rival, y en algunos casos, objetivos del Estado que percibían como aliados del bando contrario. El CDN respondió con tácticas similares. Entre los dos, convirtieron las carreteras del centro y norte de Zacatecas en corredores de riesgo, los puentes en tableros de mensajes y los municipios disputados en escenarios de combate urbano irregular. Las cifras de homicidios en Zacatecas saltaron de menos de 400 anuales en 2017 a más de 1.500 en 2021, un incremento de casi 400% en 4 años. Ningún estado mexicano registró un deterioro de seguridad comparable en ese mismo periodo. El gobierno federal presentó distintos operativos en respuesta, con distintas denominaciones y distintos contingentes de Guardia Nacional y Ejército. La violencia continuó. Los operativos terminaban. Los grupos criminales permanecían. Número 2. Los muertos en las carreteras de Zacatecas y el trayecto que nadie quiere hacer de noche. Las carreteras del norte y del centro de Zacatecas, que conectan la capital con ciudades como Fresnillo, Río Grande y Valparaíso, se convirtieron durante el periodo de mayor violencia en uno de los tramos de mayor riesgo del sistema carretero mexicano para los usuarios no involucrados en actividades criminales. Los retenes improvisados por grupos armados en distintos puntos de la red carretera interceptaban vehículos para verificar si sus ocupantes tenían relación con organizaciones rivales, robarlos o, en los peores casos, matarlos y dejar los cuerpos como mensaje. El fenómeno del secuestro carretero, en Zacatecas, afectó de manera desproporcionada a los transportistas de carga que usan las carreteras del Estado como ruta de tránsito entre el norte del país y el centro. Las asociaciones de transportistas reportaron al gobierno federal que sus socios evitaban ciertos tramos en horarios nocturnos, que algunos choferes se negaban a transitar por Zacatecas independientemente del horario, y que los costos del seguro de carga se habían incrementado específicamente por el riesgo zacatecano. Las carreteras que en el siglo XVI eran el camino real de la plata, donde los zacatecos atacaban los convoyes con arcos y flechas, son hoy el mismo escenario con distintos actores y distintas armas. Y llegamos al número 1, al terror más consistente y más difícil de combatir de toda la historia reciente de Zacatecas. El Estado capturado. La expresión Estado capturado o captura del Estado se refiere a la situación en que organizaciones criminales han penetrado las instituciones de gobierno al punto de que esas instituciones no pueden cumplir sus funciones básicas porque parte de su personal trabaja para las organizaciones que deberían combatir. No es un fenómeno exclusivo de Zacatecas. En México ha ocurrido en distintos estados y distintos municipios en distintos momentos. Pero el caso de Zacatecas en el periodo 2019-2022 es uno de los más documentados y más analizados por los especialistas en seguridad, porque muestra con claridad cómo ocurre el proceso en tiempo relativamente corto. Los indicadores de captura institucional en Zacatecas, que los investigadores del CIDE, del ITAM y de organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano identificaron, incluían policías que abandonaban sus turnos o pedían traslados masivamente en municipios con alta presencia criminal, funcionarios municipales de varios ayuntamientos en el norte del estado que renunciaron citando amenazas directas o simplemente desaparecieron de sus cargos, sin dar explicaciones. La incapacidad de las autoridades judiciales para procesar casos vinculados a los grupos más poderosos, con expedientes que se abrían y se paralizaban en semanas sin que nadie los impulsara, y la discrepancia entre los reportes oficiales de enfrentamientos y la evidencia de los medios independientes sobre lo que ocurría en el terreno. El Cerezo, que fue atacado en 2021, no fue tomado por sorpresa.
fue atacado por quienes ya tenían información suficiente sobre su interior para coordinar el ataque con lo que ocurría adentro. Ese nivel de penetración no se logra en semanas. Requiere meses de trabajo sistemático y la complicidad, activa o pasiva, de personas dentro de la institución. El terror de Zacatecas no comenzó con el CDN, ni con el CDN. Comenzó mucho antes, cuando el sistema colonial convirtió el suelo de este territorio en la fuente de la riqueza más grande del mundo sin preguntarle a los que vivían sobre ese suelo. La plata de Zacatecas financió imperios. Los zacatecos que la habitaban fueron eliminados en 40 años de guerra. Los trabajadores que la extrajeron murieron en los pozos sin nombre en los archivos. Los contemporáneos que viven sobre ese mismo suelo están en medio de una guerra que, como la anterior, tiene su origen en la riqueza que produce el territorio y en el poder que esa riqueza genera en quienes la controlan. La diferencia es que hoy esa riqueza no es plata, sino rutas de tráfico de drogas sintéticas que vienen de Asia y van a los Estados Unidos. Y que hoy, a diferencia del siglo XVI, hay teléfonos que registran lo que ocurre en las carreteras, hay periodistas que informan aunque hacerlo sea peligroso, y hay familias que buscan con varillas de metal lo que los grupos criminales dejaron bajo la tierra. Lo que no ha cambiado, en 500 años de historia zacatecana, es quién controla el suelo y quién paga el precio de esa riqueza que sale hacia afuera. Y eso es todo. 13 lugares, 500 años de historia sobre el mismo suelo, y la sensación de que Zacatecas es el caso más claro de que la riqueza de un territorio no protege a sus habitantes, a veces los pone en mayor peligro. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Zacatecas es solo callejoneadas y mole de olla, manda este video. Porque el estado donde empezó la economía mundial también está en el centro de la guerra que está definiendo al México de los últimos 5 años.